la serie Una nueva manera de vivir. Sabemos que es un discipulado, bases de nuestra fe, y esta es nuestra primera lección de esta serie, la gracia. Hoy vamos a tocar el tema de la gracia. Cuando hablamos del tema de la gracia, nos preguntamos en algún momento qué significa la gracia y por qué es tan importante que nosotros podamos tenerlo presente todos los días de nuestra vida. Como parte de esta serie, quiero recordarles que nuestra fe o nuestra base de nuestra vida cristiana, los fundamentos del cristianismo, pues son judíos, 100%, son judíos. Eh, Nuestra Biblia fue escrita en ese pueblo, en el pueblo judío, y el pueblo judío escribió leyes que rigieran la vida entre Dios y los prójimos. A eso nos referimos los 10 mandamientos. Pero con el tiempo Dios le dio a Moisés otras leyes que se formaron y que está dentro de los primeros 5 libros de la ley. Estos primeros 5 libros de la ley, que es Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomios. De esos 5 libros o de esos 5 tomos, aparecen o se dan precisamente 613 preceptos, 613 estatutos. Esos estatutos eran para dirigir la vida moral, espiritual, religiosa, social, política e incluso sanitaria de la nación de Israel o del pueblo de Israel en ese momento. Pero esas tradiciones o esas leyes, lo que pasó, lo que sucedió fue que en su momento se convirtieron como algo tradicional y el pueblo perdió, por así mencionarlo, el sentido del por qué Dios les dio a ellos esos estatutos, esos preceptos. Y se inclinaron más por las tradiciones, por las costumbres del pueblo. Bueno, hasta que llegó el punto donde se tuvo que escribir, dentro de las mismas leyes, se tuvo que escribir un estatuto más diciendo que si alguien quebrantaba uno de los 613 preceptos, se hacía infractor de toda la ley. Y eso es increíble, porque cada año en nuestro calendario, lo vamos a poner así, nosotros decimos, bueno, vamos a cumplir los 613 preceptos, los 613 mandamientos. Y iniciamos bien con el propósito en enero, iniciamos y comenzamos a caminar en ese estado, ¿no? En ese precepto, en esos estatutos. Y cuando llegamos a diciembre, es un ejemplo, ya vamos casi terminando, cumpliendo. Y en diciembre algo sucedió, algo pasó. Y de esos 613, uno de ellos, no lo cumplimos, lo quebrantamos. De nada sirvió todo el sacrificio durante todo el año, porque en diciembre, uno solamente lo quebrantamos. Entonces se hacía todo, toda la ley, todo el concepto de la ley se perdía, todo el concepto de la ley cambiaba. Y eso era algo que perjudicaba la vida personal, familiar, social del pueblo. Entonces Dios tuvo que buscar la manera de que eso ya no siguiera sucediendo.
Entonces Dios decide enviar a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para que a través de la muerte de Cristo el concepto cambiara, el significado cambiara de la ley. Entonces Dios utilizó a un hombre llamado Pablo para que a través de Pablo tuviéramos la revelación y la comprensión total de lo que era el nuevo pacto, porque estamos hablando de un antiguo pacto que está escrito en la ley de los primeros 5 libros de la Biblia, la ley de Moisés, también conocido. Entonces, nosotros, en este caso, entramos y comenzamos a ver que el concepto de la ley o de la nueva ley o del nuevo pacto a través de Jesucristo cambia. Y el apóstol Pablo comienza a decir, ya no estamos bajo el yugo de la ley del antiguo pacto. Ya entramos a una nueva era, entramos al tiempo de la gracia. Pero, ¿qué es la gracia? Y es aquí donde nosotros tenemos que reflexionar. ¿Qué es la gracia? Porque muchas veces las personas confunden la gracia con el libertinaje y pensando que estamos en el tiempo de la gracia, podemos hacer lo que querramos. Acabo que Dios nos da chance, Dios nos da la oportunidad de ser perdonados. Bueno, tenemos que aprender, número uno, qué es la gracia, para no confundir el tema de entre la gracia y el libertinaje. Entonces, el día de hoy hay una diferencia entre esto y quiero que entremos a los temas que vamos a tratar esta mañana. Como introducción, ya lo vimos y vamos a tocar un punto que es crecimiento. El 2 no es por obras y 3 es la suficiencia de la gracia y el punto 4 que es un punto para analizar, para que nos vayamos o nos quedemos en casa reflexionando toda la semana el contenido de la gracia. Y bueno, Romanos capítulo 5, versículo 1 al 2 dice de esta manera: justificados pues por la fe, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Observen bien la primera frase de este texto bíblico que dice justificados, justificados. Y esta palabra, justificados, es una palabra que se utiliza en el área del derecho, en la parte legal, justificación o justicia. Y algo que nosotros debemos de saber, y ya lo vimos en la serie, en la primera serie, es que la justicia de Dios es cuando Dios pesa, pone en balanza las obras de nuestras vidas. ¿Qué hicimos? Hayan sido buenas o hayan sido malas, nosotros hemos sido o estamos siendo metidos en una balanza para recibir la justicia de Dios. Y como sabemos ya hasta este momento, que si nosotros rechazamos al Señor Jesucristo, al Hijo de Dios como tal, rechazamos a Cristo como el Hijo de Dios, como el Salvador, como el Cordero de Dios, entonces nosotros entramos a un juicio sin consideración, porque seremos hallados culpables de todo lo que hicimos de manera incorrecta. Pero cuando nosotros recibimos por la fe y en fe, recibimos la obra del Hijo de Dios en la cruz del Calvario, ahí nuestra posición cambia. Ya no estamos solos.
sin Cristo, entramos a un juicio y estamos sin abogado, estamos sin que alguien nos defienda. Pero cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, el apóstol Pablo dice, abogado tenemos delante del Padre. O sea, que Jesucristo es el abogado cuando el acusador, en este caso Satanás, va y nos acusa delante del Padre que hicimos cosas malas. Y ahí está el acusador, ¿no? Ahí está Satanás observándonos, observándonos para ver qué hicimos de manera incorrecta, qué hicimos delante de Dios que no le fue agradado y que es contado como malas obras. Y ahí está Satanás diciendo, mira, él hizo esto, y comienza a señalar, a hacer la lista de todas las cosas que hicimos de manera incorrecta. Pero cuando Satanás quiere que Dios actúe contra nosotros, poniendo una justicia correcta y que sabemos que lo merecemos, porque la paga del pecado es la muerte, merecemos morir no de manera física, porque hay diferentes tipos de muerte. Recuerden la historia de Job. Primero le tocó a la familia, le tocó las finanzas, le tocó los negocios. Hubo una muerte en la vida de Job, pero no en su manera, en su persona, en su físico. Y como Job no renunció a la fe en Dios, Satanás entonces le pide permiso a Dios y le dice, pues dame permiso que lo toque a él. Y viene una segunda muerte, que es la muerte de física, porque él pierde la salud física y comienza, ¿no? A tener una enfermedad en su cuerpo que lo estaba matando poco a poco. Y eso lo llevó a otra muerte, a la muerte de la separación con su esposa, porque su esposa lo ve en un estado, pero imagínate el estado físico en que estaba Job, sin economía, sin hijos, todo su negocio perdidos, todo se acabó para Job. Y llega su mujer desesperada y le dice, ¿todavía estás vivo? Imagínate, ¿no? Ay, para esa esposita que tuvo Job. ¿Todavía estás vivo? ¿Por qué no maldices a tu Dios y te mueres? Hubo una separación en su matrimonio. Los sentimientos habían muerto. Aquel amor que los unía estaba muriendo. Entonces Job declara y dice, a ver, tranquila mujer, ¿acaso daremos gloria a Dios y nos gozaremos delante de Dios solamente cuando nos va bien, pero cuando estamos mal, nos vamos a quejar y vamos a estar renegando de Dios? Y Job da ese poema maravilloso y dice, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré. Hablando acerca de que nada traje a este mundo. Lo que tengo es un regalo de Dios, así que cuando yo me vaya de este mundo, todo lo que tenía y todo lo que tengo, aquí se va a quedar. Eso es lo que estaba diciendo Job. Entonces, ahí comprendemos que cuando una persona entra al juicio con Dios, sin su abogado, sin Cristo, todo el peso de la ley cae. Pero por eso el apóstol Pablo, vuelvo a tomarlo y vuelvo que lo analicemos. Por eso el apóstol Pablo dice, justificados pues por la fe. O sea, cuando nosotros entramos a ese juicio con Dios, nuestro abogado en el cielo, que es Jesucristo, Pablo dice, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. O sea, Jesucristo está delante del Padre haciendo su obra de abogado. Él está abogando por nosotros, diciendo, es que Él ya me aceptó, pero tuvo un resbalón, se equivocó, cometió este error, pecó, pero yo ya lo justifiqué porque el pecado que él cometió, yo ya lo llevé en la cruz del Calvario. Padre, no lo condenes, sino toma en cuenta la obra que yo ya hice. Eso es. Entonces, cuando Cristo aboga por nosotros, lo único que tú y yo tenemos que hacer es decir, por la fe,
yo soy perdonado. Por la fe, yo soy posicionado en el perdón que Cristo ya me dio por medio de la muerte de Él en la cruz del Calvario. Así, y de esa manera solamente tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está la clave. Entonces, hay dos cosas que nosotros debemos de tener presente. Cuando un pecador es salvo, ¿quién escoge a quién? Es una pregunta. ¿Quién escoge a quién? ¿Dios elige al pecador o el pecador elige a Dios? ¿Ustedes qué piensan? Cuando un pecador es salvo, la pregunta que surge es, ¿quién escoge a quién? ¿Dios elige al pecador o el pecador elige a Dios? Bueno, la gracia es el continuo cuidado de Dios para toda la creación. Observen bien. ¿Qué es la gracia? Es el cuidado que Dios tiene para ti, para tu familia, para tu casa, para tu negocio, para tu trabajo. Esa es la gracia. Esa es la gracia. ¿Quién escogió a quién? ¿Tú escogiste a Dios? No. Dios te escogió a ti antes que tú nacieses. Por eso dice el apóstol Pablo en Efesios 2:8, somos salvos por gracia y no por obras. Y la gracia es la que nos sostiene en este mundo. La gracia es la que nos sostiene en medio de esta sociedad que se está desmoronando poco a poco, se está destruyendo poco a poco. La gracia nos está dando a nosotros el favor de sostenernos, porque Dios nos escogió primero. Nosotros no escogimos a Dios. ¿Por qué digo que Dios no escogimos a Dios primero? Sencillo, porque el pecado significa separación. El pecado significa muerte. Entonces, cuando nosotros pecamos, estamos muertos y la primera muerte que nosotros experimentamos es la muerte física, la muerte física, perdón, la muerte espiritual, ¿sale? La primera muerte que nosotros experimentamos cuando pecamos es la muerte espiritual. Por eso se nos quita las ganas de orar, se nos quita la gana de buscar a Dios. Ya no sentimos ese deseo, porque la muerte espiritual es la separación que tenemos con Dios. Entonces, cuando pecamos, y te pongo el ejemplo de Adán y Eva, cuando ellos pecaron, la actitud de esta pareja, ¿cuál fue? ¿Cuál fue la actitud de esta pareja? Se escondieron. O sea, en vez de que se acercaran a Dios, ellos se escondieron. Pero ¿quién buscó a Adán y a Eva? Dios se acercó a ellos. Y dice que en Génesis capítulo 3, tú lo puedes leer. Y dice ahí, y Dios le habló a Adán diciendo, Adán, ¿dónde estás? Y Adán le contesta, aquí estoy escondido porque me vi desnudo y tuve vergüenza. Observa lo que sucede. El pecado te aleja y te hace que te escondas de Dios. Pero no podemos escondernos de Dios porque su gracia quiere alcanzarnos y darnos a nosotros el privilegio y la oportunidad de que podamos reconciliarnos con Él. ¿Quién escogió a quién primero? Dios nos escogió a nosotros primero. Así lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, porque Él nos amó primero, luego nosotros le amamos a Él. Así de sencillo, así de sencillo. Entonces, en ningún lugar la magnificencia de la gracia, observa bien, en ningún lugar la magnificencia de la gracia de Dios está más maravillosa declarada que en Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 8 al 11. Los superlativos, la palabra superlativos es algo super grande, algo fuera de lo común, algo que es extraordinario. Eso es lo que es superlativo. Y dice, aquí son asombrosos.
Observa bien qué dice aquí. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. ¿Y qué es la gracia? El cuidado. Cuando nosotros salimos, por ejemplo, mañana que ya inicia la semana laboral y tú dices, Señor, ve conmigo, acompáñame en mi trabajo, dame la sabiduría y la gracia para yo hacer lo que tengo que hacer. O mañana que tú inicias tu semana laboral, te levantas, tal vez tú no vas a un trabajo, pero tú dices, Padre, yo me quedo en casa, pero los que se van a trabajar, mi hija, mi hijo, que tu gracia los acompañe. Y mira que dice aquí Pablo, para hacer que abunde en vosotros toda gracia, todo cuidado. Entonces, cuando tú oras a Dios para que su gracia te acompañe los días laborales, Dios extiende su cuidado contigo, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, ahí está, teniendo todo lo suficiente. Entonces, la gracia no solamente es cuidado, la gracia es sabiduría, conocimiento, habilidades, competencias. Cuando nosotros oramos para que la gracia de Dios abunde en nosotros de una manera sobremanera, de una manera grande, Dios lo va a hacer. Y no solamente va a extender su cuidado sobre ti, sino que Él va a darte sabiduría, competencias, habilidades, conocimiento y cosas que tú decías, es que yo lo veía tan complicado, se te va a facilitar. Dice, se te va a facilitar. ¿Por qué? Para que las obras que tú hagas, dice Pablo, para que abundéis para toda buena obra. Entonces, todo lo que tú haces y lo encomiendas en las manos de Dios, Dios lo va a hacer de una manera extraordinaria y la gente va a decir, wow, ¿cómo lo hiciste? Esto tiene mucha calidad. Sí, porque la gracia de Dios está sobre tu vida para que estéis enriquecidos. Observa, enriquecidos en todo, para toda liberalidad. O sea, Dios no quiere que nosotros vivamos una vida de esclavitud mental, emocional, sentimental, laboral, porque incluso hay personas, quito tantito la diapositiva, hay personas que ya no disfrutan la cuestión laboral, lo ven como algo pesado, algo, ya no quiero, me voy a levantar nada más porque tengo que trabajar. No, el trabajo no es esclavitud. Cuando nosotros, en nosotros sería la frase, cuando en nosotros abunda la gracia de Dios, el trabajo es un placer, es una bendición. El trabajo que nosotros realizamos lo vamos a hacer con alegría, con contentamiento en nuestro corazón, con gratitud y vamos a ir con una sonrisa saludando a nuestros compañeros de trabajo. Hola, buenos días. Hola, ¿cómo están? Y la gente va a decir, bueno, tú que no te cansas de estar en el trabajo. Sí, me canso físicamente, pero el trabajo es una bendición. ¿Y por qué es una bendición? Porque a través de ahí, de mi trabajo, yo estoy recibiendo una remuneración, una recompensa financiera, que eso me convierte en una persona libre. Porque cuando yo vaya a un restaurante y cuando yo me siente, yo no voy a ver el precio, voy a ver el platillo. Y cuando yo vea el platillo, yo voy a decir, este quiero, sin ver el precio. Porque cuando vamos a un restaurante y vemos el precio de los platillos, eso habla de que tenemos una esclavitud mental en las finanzas. Ay, está muy caro este platillo. No, 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 mejor voy a buscar uno de 80 pesos. No, pues para un platillo de 80 pesos, quédate en casa, ¿no? Pero si vas a un restaurante, pues bueno, para empezar, deberías haber ahorrado, ¿no? Deberías haber ahorrado y programado. Ah, la próxima semana voy a llevar a mi esposa, a mis hijos a un restaurante. ¿Qué voy a hacer? Programarme y comenzar a ahorrar.
para que cuando lleguemos ahí no veamos precios, veamos el platillo y lo podamos disfrutar y estar contentos. Y cuando lo disfruto, voy a decir, la gracia de Dios me ha enriquecido, soy libre para disfrutar lo que tengo al frente. Esa es la gracia también. Entonces, aprendamos a vivir en la gracia que Dios nos ha dado, porque el apóstol Pablo sigue diciendo, observa el texto bíblico de aquí, el apóstol Pablo sigue diciendo, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Y al final, no te olvides. Al final, bueno, nosotros los occidentales oramos siempre al inicio de los alimentos. Oramos y decimos, Señor, gracias por los alimentos que pusiste en nosotros. Está bien, perfecto. Pero al final, los judíos, después de haber tomado los alimentos, ellos dicen, gracias por los alimentos que me hiciste disfrutar esta mañana. Gracias. Y se levantan de la mesa. Entonces, nunca te olvides de ser agradecido con Dios, porque cuando nosotros vemos la gracia de Dios en nuestra vida, eso debe de producir en nosotros agradecimiento. Agradece. Si tú estás trabajando en una empresa, agradécele a Dios por el jefe que tienes o el patrón o el dueño de la empresa. Y dile, Señor, gracias por este jefe que me dices. Gracias, Señor, por este patrón que tengo, por el dueño de la empresa. Gracias, Señor, porque a través de la empresa que tú le diste a ellos, ahora yo estoy teniendo una entrada financiera. Bendícelos a ellos, porque en la bendición de ellos está mi bendición también. Si tú los enriqueces a ellos, también voy a recibir esa riqueza. Gracias, Señor. Eso ser agradecido. Nunca reneguemos por los jefes, los patrones o los dueños de la empresa. Ah, es que son unos rateros. No, 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 no caigamos en eso. Agradezcamos a Dios por lo que Él nos ha dado, porque eso nos llevará a un crecimiento, escuchado bien, a un crecimiento emocional, mental, en nuestros pensamientos, sentimientos, financieramente con nuestra familia. Y te vas a dar cuenta que el crecimiento comienza conmigo mismo. El crecimiento comienza en mí. Cuando yo soy agradecido, comienzo a crecer. Entonces, el crecimiento espiritual debe influir sobre lo que pensamos de nosotros mismos. ¿Cuál es el concepto que tienes de ti mismo? Ah, yo soy superior a todos los demás. Cuidado, eso se llama orgullo, eso se llama soberbia. Cuando tú te ves superior a los demás, eso no se llama crecimiento, eso se llama decadencia, porque antes de la caída está la soberbia, antes de la ruina, antes de la destrucción está la altivez del espíritu. Entonces, cuando una persona es altiva, soberbia, está a punto de ser destruido, porque este pensamiento tuvo influencia en el apóstol Pablo, porque cuando escribió a la iglesia de los Corintios alrededor del año 59, se llamó a sí mismo el más pequeño de los apóstoles. 1 Corintios 15:9. Y el último de todos, dice Pablo, el último de todos, como a un abortivo, se me apareció a mí. ¡Wow! ¿Quién es el apóstol Pablo? ¿Cuál es el concepto que tenemos del apóstol Pablo en nuestra vida? Cuando leemos de él, decimos, el gran apóstol Pablo. Ah, eso déjalo que los demás lo digan. No lo digas tú de ti mismo. Deja que los demás te admiren y se sorprendan de lo que Dios ha hecho. Pablo nunca se consideró el gran apóstol Pablo, aunque Pablo dice, yo tengo de qué gloriarme, yo tengo de qué hablar bien de mí mismo, pues todo lo he llenado del evangelio, todo lo he llenado del evangelio. No hay ninguna región en Asia Menor que yo no haya predicado el evangelio.
Entonces Pablo tenía mucho de que había experimentado cosas que ningún otro apóstol había experimentado. Fue arrebatado, fue llevado hasta el tercer cielo, al paraíso. Ahí vio, escuchó cosas extraordinarias. Pablo lo dice. Pero Pablo nunca se consideró el gran apóstol Pablo, el gran empresario, el gran profeta. No, Pablo se consideró, dijo, yo soy el más pequeño de todos. Cuando tú llegues a tu trabajo y si eres jefe de un área, no te sientas como, ya llegué aquí, todos me tienen que alabar y todos tienen que verme. No, 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 no. Sí sabes qué significa la palabra presidente, ¿va? Presidente es aquel que preside, es aquel que está dispuesto a servir a las mesas. No dejes que, bueno, en tu puesto de trabajo, tú tienes que recibir ciertos beneficios, pero si está en ti demostrar humildad, eso habla de un crecimiento espiritual en ti. Un crecimiento en el que tú dices, wow, la gente va a decir, wow, qué carácter tan bonito de mi jefe, qué carácter tan bonito de mi mamá. Mira, y vas a comenzar a ser alabado por los demás. Entonces, pasó el tiempo y el apóstol Pablo siguió viéndose de una manera diferente. 4 años más tarde había crecido el punto de verse como el más pequeño de todos los santos. Eh, el crecimiento del cristiano no es como el crecimiento del mundo. En el mundo tienes que aplastar a alguien, tienes que humillar a alguien, tienes que verlos de los hombros hacia abajo. Pero en el crecimiento espiritual, que es lo que más vale, tú ves a todos los demás como iguales a ti mismo, como superiores a ti mismo. Incluso el que hace el aseo merece que tú lo respetes. Si tú ves que está trapeando esa persona, no debes de pasar por donde está trapeando. Respeta su trabajo, respeta su área. Si tú ves que mamá está cocinando, respeta el área y ayúdale en algo. Eso es crecimiento. Y más pasan los años, no debes de ser más orgulloso, soberbio, altivo. Debemos de ser más humildes. Pablo dice, yo soy el más pequeño de todos los santos, o sea, antes de todos los apóstoles, ahora de toda la iglesia. Y algunos años y muchas tribulaciones después, en sus últimas cartas al joven pastor Timoteo, Pablo se declaró como el peor pecador del mundo. O sea que Pablo, a ver, Pablo, ¿qué estaba pasando en ti? Lo único que estaba pasando es que cada vez que pasaban los días, Pablo conocía más a Cristo y decía, no, la estatura de Cristo es inalcanzable. Yo quiero ser como Él, pero para ser como Él, tengo que pasar el camino que Él atravesó. ¿Cuál es el camino que Él atravesó? El camino de la humillación, el camino de la vergüenza, porque fue avergonzado, el camino de la cruz, el camino del dolor, del sufrimiento. Entonces, nosotros tenemos que aprender esa vía dolorosa, esa vía donde Jesús caminó. Y cuando nosotros caminamos, ahora tampoco tenemos que, yo soy el más humilde de todos. Eso se llama falsa hipocresía. Eso es esa persona que dice, yo soy el más humilde de todos. A ver, eso habla de que eres hipócrita. Tampoco caigas en eso. Tampoco, me enseñaron que debo de ser humilde. No, 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 no. Tampoco caigamos en eso. Tenemos que ser personas, bueno, yo conozco mi estado, sé cómo soy y que de repente se me sube el apellido a la cabeza y se me suben los dos apellidos y de repente quiero sentirme superior a los demás y digo, yo tengo un doctorado en teología y filosofía. ¿Quién me va a enseñar a mí? Y Dios me dice, tranquilo, tranquilo, bájale 2 rayitas a tus apellidos. Bájale 2 rayitas a tu conocimiento. Aprende de los demás y aprendo de los demás. Tenemos que ser en ese estado, tenemos que ver
¿por qué lo menciono? Porque el crecimiento no es por obras, mis amados. El crecimiento no es por obras. En el trabajo tienes que hacer lo mejor. En tu actitud, tú debes de ser mejor cada día. Tus aptitudes, que es las obras que tú haces, deben de estar reflejadas con tus actitudes cada día. Y tu actitud es la manera como actúas todo. ¿Cómo llegas cuando llegas a tu trabajo? Hola, ¿cómo está? Al que te abrió la puerta, muchas gracias por abrirme la puerta. El que está trapeando, decirle por lo menos una vez a la semana, gracias por tenerme limpio mi oficina, tenerme limpio mi casa, tenerme limpio. Gracias, porque tú le das un valor especial a este lugar. Porque si tú no estuvieras haciendo el aseo del baño, de mi oficina, de estas áreas, esto fuera un caos. Gracias por estar aquí. Gracias por que tú pones tus manos aquí. Eso es humildad. Reconocer a los demás lo que hacen. La gracia entonces, la gracia es todo lo que Dios hace libremente a favor de la humanidad basado en la obra de Jesucristo. Nosotros no hemos hecho una obra mayor que la que Cristo hizo por nosotros. Es un recurso que nunca puede ganarse o merecerse, únicamente recibirse como un don. Entonces, aquí está la palabra. Gracia es un don. El don es un regalo. Entonces, somos salvos por gracia, por medio de la fe. Crecemos en la vida cristiana por gracia, por medio de la fe. Entonces, ¿qué puedo hacer para crecer? ¿Por obras? No, no puedo hacerlo por obras. Solamente es por la fe. ¿Fe en qué? En lo que el Hijo de Dios, Jesucristo, el Mesías, hizo en la cruz del Calvario por mí en la cruz del Calvario. Entonces, no es por obras, tiene que ser por la fe en Cristo Jesús. Y eso es algo que nosotros tenemos que ver. Y nadie, ojo con lo que estoy mencionando, nadie puede llegar a Dios. Nadie puede llegar a Dios por las obras. Nadie puede llegar a Dios por sus propias obras. Ay, voy a ser gentil para ganarme el cielo. No lo puedes hacer. Voy a dar limosnas para ganarme el cielo. No, no, tampoco. Me voy a dar 5 golpes de pecho y 4 Padre Nuestros para ganarme el cielo. Tampoco. Nadie puede llegar a Dios por sus propias obras, ni logra su aprobación de Dios por nuestros esfuerzos. Nada. Pablo, el ex fariseo, sin mancha, dijo Pablo. Yo soy un hombre íntegro, dijo Pablo, según las normas más estrictas de justicia que jamás se hayan diseñado en las normas judías. ¿Te acuerdas de lo que te mencioné en la introducción? Esas son las normas. Y esas normas, Pablo las cumplía. Dice, a ver, yo he cumplido todo. Soy un hombre íntegro, sin mancha. Sabía que lo que era tratar de llegar a Dios por medio de las obras. Entendía cómo la mente legalista se ponía contra la gracia, negándose a aceptar que en el hombre, nada bueno hay. En nosotros, mis amados, nada bueno hay. Aléjate de Dios. Alejémonos de Dios y le digamos, Señor, dame un año de vacaciones, no voy a orar, no voy a leer tu palabra, me voy a alejar de ti. Un año, Señor, dame un año y vas a ver cómo vas a terminar. Si tomabas, si tomabas alcohol, volverás al vicio del alcohol. Si fumabas y lo venciste en la fe en Cristo Jesús y te alejas de él, volverás a la nicotina, volverás otra vez al vicio. Entonces, todo lo que dejamos por la gracia que Dios nos dio en Cristo Jesús y vencimos y nos alejamos de la gracia, volveremos a hacerlo y volveremos a caer peor. Por eso Pablo dice, nada bueno hay en nosotros, nada bueno. Entonces, no caminemos en la vida cristiana ni en este mundo sin la provisión de la gracia, porque si la gracia se aleja de nosotros,
el cuidado de Dios se aleja de nosotros, perderemos la bendición. Perderemos muchas cosas, mis amados. Perderemos la entrada a los beneficios de la gracia. No te alejes, no te escondas. ¿Quién es perfecto en esta tierra? ¿Quién es perfecto? Jesús lo dijo, el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. ¿Quién es perfecto en este mundo? No condenes a nadie. Yo no te condeno, ni tampoco te señalo, porque ¿quién soy yo para señalarte? ¿Acaso Dios me ha puesto como juez? No, nadie nos ha puesto como juez. Yo te acepto tal y como eres. Dios te acepta tal y como eres, porque esa es la gracia. La gracia no te expulsa de tu hogar. La gracia no te saca de tu hogar. La gracia te acerca a tu hogar, que es el corazón de Dios. No es por obras, porque no hay nada bueno en nosotros. Es por la gracia. Y la gracia, mis amados, es suficiente. La suficiencia de la gracia es suficiente para caminar en victoria. Para caminar en victoria. La gracia es un recurso que podemos usar o no. Está en ti y en mí. Escucha bien, está en ti y en mí usar la gracia. Si esta mañana tú, al momento de cerrar la sala, esta conversación, esta charla, tú dices, yo decido a partir de hoy caminar en la gracia. Dios, yo sé que mi condición no es la mejor, pero en tu gracia voy a caminar. Dios no te va a expulsar de su presencia. Recuerda, ¿quién buscó a quién? Dios buscó a Adán. Adán corrió, se escondió. No te escondas, porque entre más te escondas, el pecado más se apodera de ti y áreas de tu vida van a comenzar a morir más rápidamente. Por eso Dios se acercó a Adán y le dijo, ¿dónde estás? Porque no es que Dios no supiera dónde estaba Adán. Porque Dios sabe cuál es. Dios sabe cómo vivimos. Dios sabe qué es lo que hacemos. No te escondas de la gracia. Deja que Dios te abrace. Deja que Dios te sane. Deja que Dios restaure, te restituya. Deja que lo haga. Y cada creyente está en el ámbito de la gracia, un ámbito encapsulado donde las riquezas de Dios están a nuestra disposición. Decide tú esta mañana. Decídelo tú. Decide caminar en la gracia o caminar en tus obras. Pero nada bueno hay en nosotros. Por lo tanto, nuestras obras no serán agradables delante de Dios. Camina en la gracia. Que en la gracia es cuando Dios te ve con ojos de amor. A través de la obra de su Hijo en la cruz, dice, está haciendo todo su esfuerzo este muchacho. Está haciendo todo su esfuerzo esta mujer. Está haciendo todo su esfuerzo para caminar en la gracia. Está haciendo todo lo necesario. Y Dios dice, le voy a extender mi cuidado. Le voy a cuidar porque está haciendo todo lo necesario, humanamente hablando, está haciendo todo lo necesario para caminar en mi gracia. No te salgas de la gracia. El mismo poder, la misma sabiduría, el mismo impacto histórico que estuvo a disposición del apóstol Pablo, está a disposición de cada uno de nosotros. No lo rechaces, no abandones el camino. Fallamos todos los días, vamos a fallar. Todos los días vamos a pecar. Pero la gracia nos va a cuidar para no seguir pecando y cayendo. La gracia de Dios. La gracia de Dios va a extender su poder, su sabiduría y vas a tener un impacto en tu vida. No te alejes de él. No te alejes de la gracia.
No lo hagas. Porque la gracia es el plan de acción. La gracia es el plan de acción para entrar con la raza humana. Si hayas gracia en Dios, Dios va a derramar su cuidado, su riqueza. ¿Y sabes qué va a suceder? La gente lo va a ver. La gente va a decir, ¿qué te sucedió? ¿Qué te pasó? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás tomando? Y tú le vas a decir, pues una cápsula de todos los días tomo. ¿Y cuál es esa cápsula? La vitamina de la gracia. No vas a decir, es que estoy tomando magnesio, potasio, omega. No, 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 no. Vas a decir, la gracia de Dios me acompaña todos los días. Y sabes que la gracia te va a promocionar cuando tú vivas en la gracia en Cristo Jesús. Dios te va a promocionar porque la gente va a ver tu humildad, pero va a ver tu crecimiento. Y la gente misma dice, hay que promoverlo, hay que darle otro nivel en su trabajo. Dios hace toda la obra y no hay lugar para las obras humanas. Deja que Dios lo haga. Deja que Dios trabaje en ti. Deja que Dios empiece a hacerlo. Ahora, mis amados. Ahora, quiero llevarte a este punto para analizar. Quiero llevarte a este punto para reflexionar. Yo quiero que antes de que cerremos la sala, tú reflexiones en lo siguiente. En 6 puntos, reflexiona en esto. La gracia y las obras se excluyen mutuamente como la luz excluye las tinieblas. En la más intensa oscuridad, enciendes una luz, la luz invade, ¡fum! La luz representa la gracia. Las obras son representadas por la oscuridad. Cuando tú eres invadido por la gracia en Cristo Jesús, todo lo que tú haces, lo vas a hacer en la gracia en Cristo y todo va a fluir para bien para ti. Todo va a fluir bien. Número 2, la gracia más las obras no es gracia. No lo mezcles. Sí, voy a llegar a trabajar, pero lo voy a hacer en la gracia en Cristo Jesús. Pero hablo de un trabajo en la empresa, en la casa, pero para ganar la vida eterna, las obras quedan excluidas. Por más limosnas, por más mandas son promesas que se hacen. Yo te prometo, si tú me bendices, yo te prometo subir al Tepeyac de rodillas y con fichas clavadas ahí. Aunque te destruyas las rodillas, aunque te destruyas la espalda cargando nopales con espinas, la gracia no se dará en tu vida, porque lo estás haciendo con tu esfuerzo, con obras de este mundo. Número 3, las obras incluyen muchas cosas, como motivación, intención y propósito. Entonces, las obras incluyen esas cosas. Motivación, tengo que estar motivado. Para motivarme, voy a escuchar a fulano de tal para que me dé motivación. Pero la motivación se esfuma. Despierta en ti una sustancia llamada dopamina y la dopamina solamente duran segundos. La intención, si tú no continúas motivado, se pierde. Se pierde el propósito. La actitud detrás de las obras siempre es el orgullo. Escucha bien, la actitud detrás de las obras siempre es el orgullo. No, no, yo corrí desde mi estado hasta el Tepeyac viendo, yo lo resistí. Orgullo, las obras son orgullo. La humildad es la actitud que la gracia siempre acepta. Dios ve de lejos al orgulloso, dice la Biblia,
Pero con el humilde, Él tiene su habitación, Él se acerca. La gracia más la humildad equivalen a poder. Mezcla mejor la gracia con la humildad y vas a obtener poder en tu vida. Poder de influencia. ¿Poder de qué? De una actitud diferente. Entonces, solamente lo podemos lograr a través de la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. No, no te dejes invadir por los conceptos de este mundo. No permitas que los conceptos que el mundo trabaja te enreden. Ahora, no digo con esto que no puedas leer un libro de motivación o empresarial. No, 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 no. Léelos, pero que esa no sea la prioridad en tu vida. Que ese conocimiento lo pongas en las manos de Dios para que se convierta en una gracia, en un cuidado constante. Dios te quiere bendecir. Dios quiere darte esa oportunidad de crecer constantemente, de tener ese acercamiento a Él. Él quiere darte a ti el privilegio de que tú puedas abrazar.